Hola queridos hermanos y queridos amigos, vamos un día más a estudiar la palabra del Señor y hoy vamos a seguir en el libro de Apocalipsis. Así que te invito a que abras tu Biblia en Apocalipsis capítulo 17. Y ahí vamos a continuar, vamos a avanzar más en este estudio, esperando que el Señor nos hable a cada uno y nos lleve a la enseñanza que Él quiera transmitirnos en este día. Bienvenidos a todos los que ya os estáis conectando y bueno, vamos a presentar este tiempo delante del Señor en oración y le pedimos a Él que nos guíe y comenzamos. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos esta oportunidad de reunirnos otra vez en tu presencia. Tú nos has dado la fuerza, has puesto en nosotros la voluntad para hacerlo y tú estás desarrollando una obra en cada uno. Por eso venimos ahora, Señor, ante ti para que tú nos ayudes a concentrarnos en tu palabra. Quita de nosotros toda preocupación, todo estrés, todas aquellas cosas que interfieran. Queremos poner toda nuestra atención en lo que nos quieres decir. Porque si tú hablas, seguro que es importante y necesitamos discernir y escuchar tu voz, saber lo que nos estás diciendo a cada uno. Háblanos, ayúdanos a entender aquí en Apocalipsis 17 el mensaje que tú tienes para cada uno y para tu iglesia. Yo te doy las gracias por todos mis hermanos que van a escuchar este estudio, por el hambre espiritual que tienen de tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre es un estímulo ver a hermanos con ganas de escuchar tu voz, de crecer, de hacer tu voluntad. Bendícelos y cuídalos en todas sus necesidades. Sana a los que están enfermos, provee de los que tienen escasez. Estate tú, Señor, obrando en los conflictos que puedan tener algunos. Quedamos en tus manos agradecidos y pidiéndote todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues vamos, como hemos dicho, a seguir estudiando en Apocalipsis capítulo 17. Bienvenidos a todos. Déjame que repase los que han escrito en el chat del directo, como Benito, que ha escrito buenas noches, Miriam, buenas tardes, Germán, bendiciones, Rosario, saludos a todos, Juan Bermudo, hola Juan, ¿cómo estás? Javi, hola, ¿cómo estás Javi? Carmen Reyes, gracia y paz para ti también, Paco, Rosario, Tamara, bendiciones, bienvenidos, Ana Karina, buenas tardes, Cecilia, buenas tardes, Walter, buenas tardes, José María, buenas tardes, José Luis, buenas tardes, Liliana y David, buenas tardes, bienvenidos a todos. Tenéis Apocalipsis 17 abierto, vamos a seguir ahí estudiando la palabra del Señor. Son tiempos en los que la profecía se está cumpliendo, tiempos difíciles donde el ser humano se ha enfriado mucho en lo fundamental, en el amor. Cada vez el corazón del hombre está más duro en cuanto a querer buscar a Dios. Vivimos tiempos realmente muy fríos y en el que los hombres son indiferentes al amor que Dios les demuestra, y a la vez el aumento de la maldad está ahí, es algo que todos podemos ver. Estos días seguramente en las noticias pues habéis visto en Jerusalén pues que la cosa está bastante caldeada, hay un conflicto. Allí nunca hay paz, pero ha habido momentos en los que sí que se ha vivido realmente un clima de guerra, como ahora se está viviendo. Y bueno, van bastantes muertos en Jerusalén, de judíos, de hebreos, van israelitas, creo que escuché 7 o 9 muertos. Y palestinos en la franja de Gaza van como 60 y tantos o 70 y tantos muertos.
Y bueno, ahí por poca cosa de seguida ocurren cosas. Y estos días con la celebración del Ramadán, en la explanada de las mezquitas, pues como está bajo el control israelí, pues ahí pusieron una especie de vallas, de protección, en fin, pusieron una serie de cosas para controlar quién entra, quién sale y eso, y parece que a los palestinos no les gustó y empezó a haber protestas, revueltas, y bueno, y por poco, como os digo, pues ya desde Gaza lanzan misiles para Jerusalén y los hebreos responden rápidamente con misiles. A ellos les caen menos misiles porque los sistemas de defensa israelíes contra misiles son muy buenos. Y bueno, ahí están, en un conflicto armado que no se vivía así tan intensamente desde el año 2014. Había habido unos años de relativa calma. Pero bueno, o sea, siempre tenemos un ojo puesto en las tierras de Israel, en las tierras bíblicas, porque una de las cosas que el mundo cristiano que conoce la Biblia, Apocalipsis sobre todo, pues es saber que posiblemente el templo sea reconstruido, sería el tercer templo, y para edificar el tercer templo, pues la mezquita de la Roca tiene que derrumbarse. Y en estos altercados donde misiles para aquí, misiles para allá, espérate que no un día caiga un misil ahí en la mezquita y se venga todo abajo, y los hebreos no se lo piensan dos veces. En 4 días tienen ahí construido un templo. Estamos con la expectativa siempre a ver qué ocurre por ahí, porque sabemos que quedan muy poquitas profecías por cumplir. Hay un panorama profético muy amplio en la Escritura y muy detallado, muy rico en detalles, en marcar la sucesión de acontecimientos, y todas esas profecías se han ido cumpliendo a través de los siglos, y nos encontramos en un momento en el que, como decía, ya queda muy poco por cumplir. Estamos ahí a la expectativa porque la verdad es que ese reloj profético nos ha ido marcando un tiempo y suma el hecho de que las profecías casi todas están ya cumplidas, y eso suma también a las señales antes del fin que Jesús habló y que vemos que se cumplen. Así que estamos realmente siempre vigilando. Hay que mirar las noticias y estar siempre al tanto de las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Mientras el ser humano pues sigue haciendo sus planes. Ahora estaba escuchando esta tarde, cuando venía para casa en el coche, las noticias. Decían que se ha llegado a un acuerdo, creo que era aquí en España, o no sé si en toda Europa, de que en el 2040 se quitarán todos los coches, camiones, furgonetas, todos los vehículos de gasolina y diésel. En el 2040 tiene que estar todo fuera. Energías alternativas, me imagino que vehículos eléctricos y cosas así. Y bueno, no sé, escuchas estas noticias, dices en el 2040, faltan 19 años, ¿no? Faltan 19 años, dices, no sé si el planeta aguanta hasta el 2040, porque todos los días salen noticias en la prensa de las consecuencias del cambio climático, de todo lo que la creación está realmente sufriendo. Y el otro día había una noticia ahí que decían los expertos que observan los glaciales en el mundo, que se están derritiendo muchísimo más rápido de lo que estaba previsto, de lo que habían previsto. Los experimentos que habían hecho y las previsiones que habían hecho no se parecen en nada a lo que está ocurriendo. Se están derritiendo rapidísimo en comparación con la previsión que tenían. Hablaban de que para el 2050, y ahora resulta que esto en 2050 nada, esto va súper rápido.
y las consecuencias en el clima se van notando cada vez más. Entonces pienso, a buena hora dice que van a mirar de tomar medidas para el 2040, pero solo han hablado de vehículos a motor, que al final tampoco es lo que más contamina. O sea, hay la industria y hay un montón de cosas que contaminan un montón, pero bueno, algo tienen que decir los políticos, los gobernantes, pero según algunos científicos expertos estamos en un punto de no retorno. Ahora solamente cabe esperar a ver cómo va a reaccionar la creación ante estos procesos que se aceleran y a ver qué ocurre. A ver qué ocurre. Es un tiempo ya de más que buscar soluciones, pues prepararse para lo que viene, porque los efectos de la contaminación en la atmósfera, del cambio climático y de otras muchas cosas, pues se van a hacer notar. Habíamos estado el último día viendo los 3 primeros versículos de este capítulo 17 de Apocalipsis. Vamos a recordarlos y seguiremos avanzando. Vino entonces uno de los 7 mensajeros que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Habíamos estado meditando hasta aquí, solamente apuntando así algún recordatorio. Habíamos hablado de que aquí la gran ramera es la representación, la figura de la iglesia de Satanás, la religión de Satanás, la falsa religión. Y ahí pues hay cristianismo y hay diferentes tipos de religiones, pero especialmente toma forma esa idea que tiene un origen en Egipto, que se va forjando a través de los diferentes imperios, a través de los tiempos, hasta llegar a Roma. Y Roma es la que de alguna forma termina dando forma total a lo que representa la idea de Babilonia, la religión de Satanás, una religión falsa, una religión que, como estamos viendo ahí, lleva a los hombres de la tierra a la idolatría, a darle la espalda a Dios, a tratar de hacer culto según su propia forma. Y se usan expresiones duras, porque el título Gran Ramera, pues fíjate, ¿no? Es un nombre duro, y la Biblia aquí no habla con contemplaciones, no anda así tratando de suavizar el mensaje. Con la gran ramera han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, es un lenguaje duro, porque lo que tiene que ver con esto es duro. Recuerda que dijimos que esta gran ramera, Babilonia, va a decir más adelante, Babilonia la grande, la madre de las rameras y abominaciones de la tierra. Dice que estaba sentada sobre las muchas aguas. El mismo texto más adelante vimos la semana pasada que se interpretaba a sí mismo y nos decía que las muchas aguas son todas las naciones y muchedumbres de la tierra. Entonces es una religión que cubre la tierra entera. No está identificada con un pueblo, sino que abarca a todos los pueblos. Tiene fieles aquí, tiene fieles allá, en todas partes. Entonces, recuerda, Babilonia, Roma le dio forma, y sin duda pues no podemos dejar, cuando leemos así una serie de cosas, no podemos dejar de relacionar ideas, ¿no? Por ejemplo, versículo 4, ahora que continúa, dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Bien, nos detenemos ahí un poco. La mujer, recuerda, es una religión, una falsa religión. Y se nos da rasgos
que tiene esta iglesia, esta religión, se nos dan rasgos. Dice que está vestida de púrpura. Vosotros id pensando a ver qué os sugiere todo eso, porque aquí se está describiendo una iglesia, una religión, y se nos dan rasgos que identifican a esa religión. Vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. La mujer vestida de escarlata es lo opuesto a la mujer vestida del sol que vimos en el capítulo 12. La mujer vestida del sol, esa es la verdadera iglesia. Es la iglesia que allí dice: la mujer vestida del sol dio a luz un hijo que fue llevado al cielo. Era una forma simbólica de describir el arrebatamiento. La iglesia vestida del sol dio a luz ese hijo, dio a luz a la verdadera iglesia que fue arrebatada y se fue al cielo con Cristo. Y de lo que quedó de esa iglesia huyó al desierto para ser preservada por Dios, porque son los que quedaron atrás, pero que creyeron en Jesucristo también como su Salvador, y por lo tanto también son salvos. Pero vemos que hay un contraste entre la mujer vestida del sol y la mujer vestida de escarlata que ahora aquí se describe. A la iglesia que se describe en el capítulo 12 es una iglesia que por un lado es arrebatada y por otro lado Dios la tiene que proteger y guardar de la persecución de la bestia, porque son los creyentes que creyeron. En cambio aquí se están utilizando palabras muy duras para describir simbólicamente a esta otra mujer que representa a otra iglesia, tiene nombre de iglesia. Ese contraste ya lo vimos al estudiar las 7 iglesias del capítulo 2 y 3. Había un contraste: por un lado había iglesia fiel, que no había negado el nombre de Dios, que guardaba su palabra, que sus obras eran buenas, que no soportaba a los malos, que perseveraban. Era una iglesia que padecía persecución, que sufría, pero por otra parte veíamos que también había iglesia que tenía el trono de Satanás, iglesia que consentía a Jezabel y la abominación de la idolatría y adorar imágenes dentro de la iglesia, y veíamos que es la iglesia que cree que lo tiene todo, una iglesia que se considera rica, en excelencia, en todo lo que el mundo tiene. Ellos no le envidian nada al mundo, pero han dejado a Jesucristo fuera, la iglesia tibia. Bien. Nadie ha escrito nada, por lo menos a mí no me han llegado comentarios a la pregunta: ¿qué os sugiere la mujer vestida de escarlata? Son rasgos para que identifiquemos. Mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro, piedras preciosas, perlas, con un cáliz de oro en su mano. Bien. El color escarlata es un color que dentro de la Iglesia fue reservado para los papas y los cardenales. Más exactamente se conocía como el escarlata de Holanda. Pablo II declaró que caería bajo pena el que alguien llevara sombrero escarlata sin ser cardenal. O sea, hace años, ya con el papado funcionando, un papa, Pablo II, estableció que el color escarlata quedaba reservado exclusivamente para los cardenales. Incluso se sentenció esto, que cualquiera que se pusiese sombrero escarlata sin ser un cardenal tendría que pagar con su propia vida, pena de muerte. Del libro, hay un libro que se llama Caeremoniale Romana. En el capítulo 3, sección 5, en el apartado 5, en él se enumeran 5 prendas escarlatas propias de un papa o de los cardenales. Y ahí se especifica: púrpura,
escarlata, oro, piedras preciosas y perlas. Yo no sé si eso es casualidad o no, pero te voy a leer otra vez lo que dice aquí el capítulo 17, versículo 4. La mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Un documento oficial vaticano describe 5 cosas del atuendo de los papas y los cardenales y dice, enumera púrpura, escarlata, oro, piedras preciosas y perlas. Exactamente lo mismo que dice el versículo 4 del capítulo 17 de Apocalipsis. ¿Y esto qué hace? Pues demuestra una gran riqueza, como algunos estáis escribiendo por ahí. Demuestra el púrpura, escarlata, oro, piedras preciosas y perlas, está hablando de una gran riqueza. Mira, solamente la vestidura, una de las vestiduras que el Papa se puede poner, las vestiduras que él se puede poner, pueden llegar a costar 50.000 euros, para que te hagas una idea. O sea, ¿qué me tendría que poner yo en ropa para que pudiese llevar 50.000 euros puestos encima? Las vestiduras papales, cuando se engalana, ¿vale? Si van con una sotana blanca, no. Pero cuando seguramente tú has visto, hay momentos, cuando se hace una misa, cuando se hace algo, que pone la mitra sobre su cabeza, suele llevar una especie de bastón de oro con un crucifijo, lleva diferentes atuendos, se pone una especie de petos por encima, en fin, todo ese atuendo puede llegar a costar 50.000 euros. Además tiene esa cruz de oro, el báculo, la mitra, que es la corona, viene a tener algo así como 3 coronas. Y bueno, todo lo que el Vaticano mueve es una barbaridad a nivel económico, es un dineral. Aquí en España, Juan Pablo II visitó España en el año 2011. En el año 2011 Juan Pablo II vino a España, no viene solo, viene con toda una comitiva, viaja en un avión privado y lleva todo un séquito de cientos de personas que le siguen, le rodean para servirle, para atender todo, para cuidar que todo esté en orden. Si quieres tú lo puedes consultar por internet, todavía las cifras siempre, todo se queda en internet, pero el viaje de Juan Pablo II a España en 2011, a los españoles, para organizar todo, montar la seguridad, lo que significó todo, organizar todos los actos, etcétera, a los españoles nos costó 50 millones de euros esa visita. Y la pagamos todos de nuestros impuestos, los impuestos que pagamos. Es un poco paradójico porque no todos los españoles son católicos romanos. Entonces, si el líder de la Iglesia Católica Romana viene a España de visita, a mí me parece estupendo, pero que corran con los gastos la propia Iglesia, no el gobierno. Claro, el argumento del gobierno es que una visita así implica un riesgo en la seguridad, hay que tomar medidas, hay que cortar calles, hay que establecer toda una especie de complejo seguimiento y una infraestructura complicada. Pues sí, claro, pero a los protestantes, a los evangélicos, pues no tenemos esa especie de favores de parte del gobierno. De hecho, a día de hoy, no hace mucho leía una noticia. No era un cristiano, era alguien que protestaba por cuestiones económicas, no sé, ahora no recuerdo qué estaban hablando, pero mencionaba los millones de euros que
todo lo que la Iglesia Católica tiene en España, los gastos que le produce para el gobierno, para el país. Entonces, bueno, no se aplica el mismo criterio a la hora de tratar con la Iglesia Católica Romana o con las iglesias evangélicas. El cáliz de oro, que ahí se menciona, dice, y en la mano tenía un cáliz de oro. Bueno, en el Vaticano no hay un cáliz de oro. No he encontrado una cifra exacta porque hay muchos y entonces pues ni siquiera saben cuántos cálices de oro hay en el Vaticano, pero hay muchos. Si tú observas, tú pon ahí en el Google y pon en el buscador cáliz del Papa y te saldrán imágenes del Papa en alguna misa usando el cáliz para la Santa Cena, para tomar el vino. Vas a ver que pueden aparecer diferentes fotos con diferentes cálices, porque hay muchos cálices en el Vaticano. Pero alguno, si te fijas, es un cáliz de oro, pero no solo un cáliz de oro, está lleno de piedras preciosas por todas partes. Esmeraldas, rubíes, tremendo. Una cosa, lo que debe valer un cáliz de esos. Una fortuna, una millonada, ¿verdad? Mira, cuando el poderoso cazador Nimrod construyó una ciudad desafiando a Dios, la llamó Babel. Y ese, podríamos decir, fue el comienzo de esa imagen de la falsa iglesia, de la falsa religión, que a lo largo de todos los tiempos se ha mostrado de unas formas y de otras. Quiero recordaros algo que dije el último día que empezamos a hablar de todo eso. Sin duda, la Iglesia Católica Apostólica Romana, el Vaticano, sin duda nos lleva obligatoriamente a relacionarla con todo esto que estamos leyendo. Y de alguna forma sería la imagen de esa falsa religión, porque solamente considera la Iglesia Católica Apostólica Romana, representada por el Vaticano, intenta reflejarla en la Biblia, viendo lo que la Iglesia en la Biblia debe ser, y te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver, no casa por ningún sitio, no encaja por ninguna parte. Pero recuerda una cosa que dijimos, esa falsa religión no está restringida a una ideología, a un pensamiento, catolicismo romano. No, nosotros somos los principales críticos contra las iglesias evangélicas que adoptan una forma similar. O sea, la figura, la representación está ahí, sin duda. Otro día quizás hablamos más. Pero cuando tú empiezas a escarbar un poquito en todo lo que la Iglesia mueve, en todo lo que la Iglesia hace, te das cuenta que hay más política que fe. Las conspiraciones que hay dentro del propio Vaticano, aquello es impresionante. Cardenales conspirando contra cardenales. Hay grupos dentro del Vaticano, hay grupos de cardenales que se apoyan a unos, otros apoyan a otros. Cuando se va a escoger a un nuevo papa, ahí hay unos tinglados impresionantes de conspiraciones, de no sé qué. Hay algunos periodistas que son expertos en el Vaticano y algunos de ellos han escrito libros, cuentan, porque son personas que están allí, que entran, que viven aquello, y han escrito libros hablando de los secretos del Vaticano. Impresionante. Todo lo que hay ahí dentro, la banca vaticana. En algún estudio que habíamos dado hace tiempo, yo había dado cifras oficiales, de las que tú puedes encontrar por ahí, acerca de escándalos en la banca vaticana, porque una de las cosas que siempre se supo, y al final pues hubo problema, es que dentro de la banca vaticana pues había cuentas que pertenecían a la mafia
la mafia italiana. Y bueno, otro día hablamos más de todos estos datos, porque más que decirlo de memoria, me gustaría que los mirásemos en el papel, y las notas las tengo por ahí, de otros estudios que hemos dado y hemos mencionado esto. Y la verdad es que la Iglesia Católica Apostólica Romana, con el Papa al frente, todo el séquito de los cardenales y todo lo que hay allí dentro del Vaticano, los hilos que controlan todos los miles de millones de católicos en todo el mundo, todas las propiedades que tienen. La Iglesia tiene más propiedades de las que te crees. No solamente una iglesia es propiedad del Vaticano, tienen otras muchas cosas. Yo una vez estaba pintando una escalera de vecinos, y entonces pues vi que de un piso, había varios pisos, y vi que entraban gente del clero, como sacerdotes así con el cuello blanco, y entraban y salían y eso. Entonces me di cuenta que eran instalaciones de la Iglesia Católica Romana, y tenían varios pisos en un edificio bastante lujoso. Y yo pensé, vaya, ¿ves? Si no estás ahí, ni te enteras que tienen estas instalaciones. ¿Qué tendrán ahí? Oficinas, no sé lo que tenían, ¿no? Aquí cerca de donde vivimos hay una plaza, se llama el Portal Nou, y hay un convento. Había sido convento de monjas de clausura durante muchos años, pero muchas de estas órdenes fueron desapareciendo, y entonces ese convento quedó sin uso, está sin utilizar, y son varios edificios con un terreno aquí en el centro de esta ciudad. Y entonces un día, mirando ahí por internet cosas y eso, me encontré que estaba puesto a la venta, y lo venden por el módico precio de 3 millones de euros. Si tenéis 3 millones de euros, pues me lo decís y vamos, lo compramos y montamos algo evangélico. Porque la verdad es que tiene muchos recursos. Son varios edificios, hay unos terrenos, hay capilla, hay de todo, ¿no? El potencial que la Iglesia tiene es incalculable. Tienen de todo. Y un poder económico y político que no nos podemos llegar ni a imaginar. Pero eso es lo que representa, porque en el mundo protestante también tenemos a los apóstoles de este tiempo, que viven en mansiones de 20 millones de dólares y que en su garaje tienen no sé cuántos coches de alta gama de lujo. Verdaderos despropósitos que no tienen nada que ver con lo que es la fe. O sea, no vamos contra una religión, vamos contra todo lo que sea utilizar el nombre de Dios para justificar los abusos, la codicia, el pecado, el aprovecharse de los más débiles, etcétera, etcétera, etcétera. Se llame católico, se llame protestante, se llame como se llame. Idolatría y la avaricia y todo eso es lo que está representado aquí en esta religión, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. No dudo que dentro del catolicismo romano hay buena gente, gente con fe sincera, que realmente buscan a Dios, no lo dudo. Pero hablamos de una religión, no de personas. Igual que cuando hablamos en el protestantismo, si hablamos del protestantismo, hablamos como religión, hablamos de una religión que trató de volver a los orígenes, que luchó para que la Biblia esté en el lugar que le corresponde, que Cristo sea lo que es, el Señor, el único camino a Dios, el Salvador del mundo, de tomar las formas bíblicas por encima de todo lo demás. Entonces, estamos hablando de eso, de religiones. Y si hablamos de religiones, bueno, el protestantismo es la Iglesia que trata de volver al origen. Ahora, dentro del protestantismo, repito, también hay la falsa religión, sin duda. Ahí es donde tenemos que tener cuidado y velar por todo lo nuestro. Cuando habla de fornicación,
Espiritualmente, en la Biblia, eso es adorar ídolos. Cuando se habla de fornicación o adulterio en un sentido espiritual. ¿Por qué? Porque el creyente ha sido llamado a la fidelidad a Dios. Dios es fiel con nosotros, cumple todo lo que dijo, nos da lo que dijo que nos daría, su amor, la salvación, todo. Pero si Él es fiel, nos exige que nosotros seamos fieles. Cuando tú sabes que cuando tú crees, dices que crees en Dios, y de pronto te pones a adorar a una imagen, eso es fornicación o adulterio espiritual, porque estás traicionando a tu Dios. Es una traición. O sea, es como que en lugar de adorar al Dios verdadero, te pones a adorar a un cacho de escayola, a una imagen de madera o de metal fundido. Y dices, este es mi Dios. Es algo que no tiene sentido, ¿verdad? Y quiero recordarte una cosa, que un ídolo no solamente es esa imagen de escayola, metal o madera, sino que un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar que tiene que ser ocupado por Dios. Y eso también implica que aún dentro del protestantismo a veces se adoptan a estos apóstoles y profetas de este tiempo como ídolos en la vida de la gente. Los tienen como superhombres. Les piden autógrafos, les idolatran, y eso también es idolatría, no solamente inclinarse ante una imagen. A veces hablamos de la iglesia protestante, ¿no? Y decimos la iglesia evangélica. Y decimos, la figura de la iglesia evangélica es esta, es una iglesia reformada, una iglesia que trata de volver al origen. Pero como siempre pasa, después ya de unos cuantos siglos de ese intento, dentro de la iglesia también muchos se torcieron. Y no te imaginas, iglesias evangélicas, que llevan el nombre evangélicas, lo que llega a ver por ahí. No sé si todavía se podría ver algo por ahí por YouTube o en algún sitio. Ya nunca me he puesto a mirarlo porque ya tuve bastante con ver un capítulo y pico en televisión, en un canal de estos, no sé si era National Geographic o Discovery Channel, un canal de estos, porque me llamó la atención que anunciaban, ¿no? Lo anunciaban. A partir de no sé qué día, una serie de documentales sobre los, no sé cómo lo llamaban, los superpastores de las iglesias evangélicas ahí en Estados Unidos, no sé qué. Una serie que iba sobre pastores evangélicos. Y entonces, pues bueno, el anuncio ya decía, así que el primer capítulo digo, voy a ver de qué va esto. Y lo vi, o sea, vergonzoso y cosas que, o sea, dice, si no lo veo, si no lo estoy viendo, no me lo hubiese creído. O sea, pastores, eso no son pastores, son empresarios. La iglesia era una empresa para ganar ellos dinero. Y hablaban así, tenían sus oficinas con sus empleados y hablaban de la iglesia como si estuviesen hablando de una empresa que produce una serie de productos para ganar dinero. ¿Y cómo están las cuentas y no sé qué, y las finanzas? Oye, si potenciamos más esto porque tenemos que elevar las cifras de ganancias, no sé qué, no, o sea, hablaban de la iglesia como si estuvieran hablando de una empresa que monta alguien para tratar de enriquecerse. Y efectivamente, porque tú los ves como vivían en unas mansiones. Salía uno que tenía los grifos del cuarto de baño de oro. Y dices, ¿para qué quieres los grifos del cuarto de baño de oro? Yo con que salga agua, a mí ya me vale. O sea, de acero inoxidable, o de esto que los grifos son, ¿no? Pero ¿para qué quieres grifos de oro? Y bueno, y en el documental, el que yo vi, uno de los pastores, pues a los del documental dice, venid, así siempre la actitud era como de arrogancia, ¿no? De, venid, os voy a enseñar mi garaje. Y van al garaje, lo que había allí, había como 20, 30 coches, pero no coches Rolls Royce, Ferraris, Maseratis, Bugattis, o sea,
el dinero que había allí en coches dentro de ese garaje, no te lo puedes imaginar. Porque un Ferrari de esos, había un Ferrari, un F40, que creo que vale como casi 400.000 euros. Y un Bugatti, que vale también otros 300 y pico mil o 400.000 euros. O sea, había unos cuantos millones de euros allí solamente en coches. ¿Cómo te atreves a decir que eres pastor de Jesucristo viviendo de esa forma? Pero una de las cosas que siempre, más de una vez lo he contado porque es que me impactó mucho, ¿no? Que se veía la vida cotidiana, el pastor hablando con su esposa, las esposas de estos pastores, no te lo pierdas, son como estas parejas de Hollywood, que está la estrella de cine o el director de cine, que es un tipo, dicen, muy agraciado no es, más bien bajito, regordete, un tanto feillo, ¿no? Pero su esposa, top model, o sea, le saca medio metro de altura, con las medidas perfectas, rubia, guapísima, no sé qué, y todos los modelos de los pastores que salían, más o menos, estaban dentro de ese perfil. Y lo veías hablando con su esposa, ¿no? Sí, voy a ir allí al barrio este porque ahí tenemos a un joven que lo estamos intentando rescatar de la mala vida y no sé qué, y la mujer le decía, ay, cariño, pero ten mucho cuidado porque ese barrio es muy peligroso. No, sí, pero tú ya sabes que yo tengo cuidado. Y se pone la americana ya y se estaba yendo. Dice, además ya sabes que Dios siempre me cuida, Dios siempre me protege. Y ya va a salir por la puerta y se vuelve a la mujer. Dice, y además, dice, ya sabes que siempre voy protegido. Y hace así, se abre la americana y lleva una pistola aquí en la cartuchera debajo del brazo. O sea, Dios me cuida, pero por si acaso ya llevo yo también la pistola. O sea, impresionante, parecía ridículo, era vergonzoso, o sea, si no sabes que es verdad, dirías, están parodiándolo para ridiculizar a los cristianos evangélicos. Pero no estaban parodiando nada, es la realidad. Y después tenemos ahí algunos personajes, ¿no?, que de pronto un día salta una noticia de que a este apóstol lo están investigando porque ha desfalcado a la hacienda norteamericana 20 millones de dólares, y el otro que se están ahí estudiando porque resulta que tenía unas cuentas en las Islas Caimán y se ha sabido ahora y no sé qué. Y eso es falsa religión. Eso también tiene que ver con esta religión que estamos leyendo aquí. Una religión representada simbólicamente por esa mujer vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y con un cáliz de oro en su mano. Babilonia es la oposición a Jerusalén. Jerusalén representaba la religión de Dios, la verdadera fe. Babilonia representaba la falsa religión. Una religión que a veces usa el nombre de Dios, tiene el nombre de iglesia, pero no es la iglesia, no representa a Dios. El Señor no se mueve en esos caminos. En Gálatas capítulo 4 versículo 26, acompáñenme un momentito allí a Gálatas 4:26. Dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, y continúa. Jerusalén, dice, madre de todos nosotros, o sea, Jerusalén representa la verdadera fe en Dios, representa a los verdaderos creyentes en Dios. Llámense pueblo de Dios en la antigüedad o iglesia ahora. Jerusalén representa eso. Por eso aquí en Apocalipsis, más adelante, Juan va a ver la nueva Jerusalén que desciende del cielo, porque la Jerusalén terrenal es figura de la celestial. Pero en cambio Babilonia, como os he dicho, todo comienza allí, la historia está en Génesis, cuando este poderoso cazador Nimrod construyó una ciudad en desafío a Dios y la llamó Babel,
Ese es el origen de esta falsa religión que está representada por Babilonia y que ahora desde el Imperio Romano toma esa forma de Roma. Y dice en el versículo 5, vuelvo a estar en Apocalipsis 17:5, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Dice que tenía escrito en su frente un misterio. ¿Qué quiere decir eso de misterio? Bueno, algo que está oculto. Cuando tú no conoces una cosa, te es oculta, es un misterio. En este caso, es un misterio que solo conocen los iniciados, los que pertenecen a esa religión, los que son de esa religión, pues entonces sí, conocen. La verdadera Iglesia no tiene secretos, no tiene misterios. Nosotros, los creyentes, no tenemos nada que ocultar, nada que esconder. Siempre nuestra fe, al contrario, queremos que sea pública, que la vean todos, dar testimonio a todos. No hace mucho, en un estudio del martes, estábamos hablando de esto, porque allí el tema era este, ¿no? Que los creyentes se iban al templo y en los atrios exteriores, a la vista de todo el mundo, hacían sus reuniones. Se reunían, alababan a Dios, predicaban el Evangelio. ¿Por qué? Porque los creyentes no tenemos nada que ocultar. Nuestra fe tiene que ser transparente. Nuestras vidas tienen que reflejar lo que decimos que creemos. Entonces eso implica pues que nuestras reuniones no son secretas, nuestras actividades no son ocultas. No tenemos una parte que mostramos a la gente y otra parte que nos escondemos para nosotros, o por lo menos no debería ser así. La transparencia tiene que ser total. Ahora, con todo esto del COVID-19, la gran mayoría de iglesias nos hemos acostumbrado a retransmitir todos nuestros cultos, reuniones en directo por Internet. Y esas reuniones se retransmiten en directo y a través de medios como Facebook o YouTube. Quiere decir que están al alcance de cualquiera. Cualquiera puede ver lo que hacemos en un culto. No hay nada que ocultar, no hay nada que esconder. Es público. Estando una vez en Holanda de viaje en casa de unos creyentes, la conversación giró en torno a preguntar: ¿y por qué aquí las casas no tienen persianas o cortinas? O sea, las ventanas tienen cristales y tú ves lo que hay en la calle y los que están en la calle te ven a ti dentro de tu casa. Y hablamos de esa costumbre en Holanda, en Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, los países nórdicos, los países con un fondo protestante, que tienen sus fundamentos en el protestantismo, son los que tienen esa costumbre. Y ahí los creyentes me dijeron: es que esta costumbre viene de esos tiempos, de los tiempos de la reforma de la Iglesia, porque la gente, cuando acusaba a los cristianos evangélicos de ser demonios, de ser brujos, de hacer cosas así para Satanás, los creyentes quisieron demostrar que eso no era así. Y en las casas de los creyentes no había ni ventanas, ni cortinas, ni nada que tapase, porque no tenían nada que esconder. Vivían con sus ventanas abiertas al mundo para que los pudieran ver. Eran iguales cuando salían a hacer un culto evangélico que cuando vivían en sus casas. La verdadera Iglesia no tiene secretos. Los no nacidos de nuevo, no pueden entender las cosas del Espíritu, y sí que es cierto que para ellos hay cosas que son misterios. Eso sí es cierto. Cuando nosotros mostramos nuestros cultos públicamente, me imagino que mucha gente que ve los cultos quizás hay cosas que no entiende. ¿Por qué estos siempre alaban a Dios? No sé si lo entienden o no. Siempre predicando la palabra de Dios, ¿no? Siempre diciendo ahí lo que la Biblia dice. Bueno, igual no entienden muchas cosas, pero la verdad es que
no es algo que les esté escondido. De hecho, a cualquiera de ellos le puede tocar la palabra y pueden llegar a creer. Ahora, el diablo sí tiene misterios, y tiene muchos misterios, porque la Biblia nos habla del diablo que se disfraza de ángel de luz, que es mentiroso, dice la Biblia que es padre de mentira, que anda con mucha astucia, siempre mirando a quien puede engañar, actúa incluso con falsos milagros. Mira lo que dice allí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Segunda de Tesalonicenses 2, 7 y 8. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí está el anuncio de lo que nosotros aquí en Apocalipsis hemos visto que vendría, ese inicuo, el anticristo, la bestia en el Apocalipsis. Dios nos revela a nosotros los engaños del diablo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, entonces sí que podemos discernir las mentiras, los secretos que tiene. Pero el ser humano está ciego, no ve, no entiende, y entonces pues sigue lo que se les ofrece y son engañados. Javi dice ahí, menuda intimidad matrimonial. No, bueno, claro, los dormitorios y eso pues no están a la vista, creo, de todo el mundo, ¿no? Aunque a veces sí, también. Pero bueno, hay una intimidad, pero no en el vivir diario. Lo que es la vida cotidiana, cuando tú estás ahí en tu comedor y vas a la cocina y sales y entras y no sé qué, ahí no tienen nada que esconder. Me imagino que son costumbres, ¿verdad? Porque cuando tú vas a uno de estos países igual te sientes algo incómodo, estando ahí que todo el mundo te puede ver, una planta baja, que estás a ras de calle y la gente está ahí pasando y tú estás ahí haciendo tu vida dentro de tu casa y todo el mundo te ve. Nosotros no estamos acostumbrados a eso, pero ahí está, ¿no? En un artículo que una vez leía, veía cuando estaba el antiguo Papa, no el actual, el Papa Francisco, sino el otro, Benedicto XVI, y entonces aparecía en el artículo el Benedicto XVI vestido, con sus vestiduras papales, no llevaba el atuendo de esta misa que antes te decía, iba más o menos vestido así normalito, pero ahí en la revista habían puesto, era como una revista que hablaba de la moda del Papa, ¿no? De cómo vestía, y mencionaba ahí las cosas que llevaba. Por ejemplo, sus zapatos, los zapatos del Papa, y ponía la marca y ponía que costaban 400 euros. El fajín, llevaba un fajín rojo, así. El fajín ponía también no sé qué marca y ponía 200 y pico euros valía. Incluso llevaba unas gafas de sol, y las gafas de sol eran de marca Serengeti y costaban 300 euros, las gafas de sol que llevaba Benedicto XVI. Entonces, bueno, ahí estaba representado su atuendo, uno de sus atuendos más sencillos, pero sumando pues el atuendo del Papa, lo que llevaba puesto en complementos y en ropa eran unos cuantos miles de euros, lo que llevaba ahí puesto. No solamente es la sotana, que dices, la sotana del Papa, esa sotana blanca, pues ya te cuesta, no sé, 1000 euros o no sé cuánto, porque es de un tejido especial y no sé qué. No, es que son todos los complementos, un fajín, 200 y pico euros. Bueno, ¿no? Los cardenales también visten bien. El atuendo de un cardenal, su sotana, son especiales. De hecho, la sotana de los cardenales tiene que tener 33 botones. O sea,
tienen un formato ya más o menos. Y esas sotanas suelen costar 4.000 euros. Entonces, bueno, si habéis estado en el Vaticano, pues seguramente una de las cosas que te habrán llamado la atención son las riquezas que hay allí dentro del Vaticano. Si has ido a visitar el Museo Vaticano, pues te has dado cuenta de los tesoros que hay allí. Claro, es un museo, en teoría esos tesoros pertenecen también a todo el mundo, porque puedes ir allí a verlos y todo, y dices, claro, es para todo el mundo. Sí, pero tienes que pagar la entrada al Museo Vaticano, y ese dinero sí que es para el Vaticano, para Roma, para la Iglesia. Y yo no sé lo que se recogerá de dinero en entradas al Museo Vaticano, pero el día que fuimos nosotros a visitar el museo, la puerta de entrada está en una calle lateral a la Plaza de San Pedro, y la cola, para poder sacar las entradas y entrar, recorría toda esa fachada de esa calle, giraba la calle, se iba hacia la Plaza de San Pedro y ocupaba una parte de la Plaza de San Pedro. No sé unos cuantos cientos de metros de cola. Y parece ser que tuvimos suerte, que pillemos un día que no había mucha cola. Menos mal. Entonces, bueno, cifras oficiales. En el año 2018, el Museo Vaticano recibió 6.756.000 visitas. La entrada normal cuesta 28 euros. Los que sois matemáticos podéis hacer vuestros cálculos. Si en un año hubo 6.756.000 visitas a 28 euros por entrada, claro, muchos cogen la entrada guiada. Una entrada con guía ya no son 28 euros, son 44,80 euros. Entonces súmale. Javi dice, nosotros vimos contar a los de las taquillas del museo fardos de billetes de 50 euros que no entraban en las máquinas de contar billetes. ¿Y cómo se te pusieron los ojos, Javi, de ver ahí contando los billetes? Pero eso no es todo, porque después hay visitas VIPs. Las visitas VIPs al Museo Vaticano suelen ser grupos pequeños, muy reducidos, grupos exclusivos, que igual son 5, 6, 8, 10 personas, con el museo cerrado al público, y entonces es una visita para un grupo, así pequeño. Suelen costar, si tú quieres entrar en un grupo VIP, para tener el Museo Vaticano vacío para ti solo, o sea, un grupo de 8 o 10 personas, puedes ir. Solamente que sepas que te costará unos 5.200 euros la entrada. Eso está ahí, en oferta. O sea, si tú quieres formar parte de un grupo VIP, pagas 5.200 euros y entras con un grupo pequeño para visitar el Vaticano, guiado. Dices, bueno, es que yo solamente me gustaría ir a la Capilla Sixtina, no tengo ganas de estar ahí horas dando vueltas por todo el museo. Bueno, si quieres ir solo a la Capilla Sixtina, pues formando parte de un grupo reducido, puedes pagar 3.500 euros de entrada y puedes pertenecer a un grupo VIP, Very Important Person, para entrar y disfrutar de tu visita privada en el Vaticano. ¿Qué te parece? Se mueven fortunas dentro de eso. Y bueno, y no hablamos del Banco Vaticano, porque si hablásemos del Banco Vaticano, pues ya no te quiero contar todo lo que hay por ahí. Bien, otro día hablamos más de esto. Me vuelvo aquí a Apocalipsis. Estamos ahí en el versículo 5. Dice que vi en un nombre escrito un misterio. Y ahí se nos da el nombre. La madre de las rameras. ¿De qué está hablando? Bueno, lo que yo te estaba diciendo anteriormente. La madre de las rameras. Antes dijo, era la gran ramera.
pero ahora lo dice en plural. Yo te dije, la Iglesia en este formato es lo que representa, pero ahí están incluidas todas esas iglesias, todas esas religiones que viven en esta misma línea, una vida de codicia, de derroche, de despilfarro. O sea, ¿cómo puede decir la Iglesia Católica Romana o la Iglesia Evangélica no sé qué, que son los cristianos que representan a Cristo en la tierra y tal, viviendo de esa forma, haciendo lo que ahí se hace? ¿Cómo se puede decir eso? Bueno, evidentemente es un descaro. De ahí que la Biblia utilice palabras tan duras para referirse a eso. Dentro del Vaticano hay verdaderas guerras, como antes os decía, entre cardenales, entre el clero que está ahí. Según la prensa vaticana, el Osservatore Romano, este diario lo controla uno de los cardenales que tienen poder en el Vaticano, que se llama Bertone. En cambio hay otro diario, que es el diario Avvenire, que controla otro cardenal que se llama Sodano. Entonces, bueno, esos diarios a veces se utilizan para lanzarse ataques, grupos unos a otros, para hacer sus campañas políticas, entre comillas, ¿no? Lo de políticas ahí dentro. En el diario Avvenire, que controla este cardenal Sodano, cuando el Berlusconi era presidente en Italia, pues ahí se escribió un artículo contra Berlusconi. Y el director de este diario, el Avvenire, el cardenal no es el director, el cardenal tiene la influencia, es el que controla, ¿no? El director se llamaba Dino Boff. Y después de ese artículo en el que él criticaba duramente a Silvio Berlusconi, filtraron una noticia a la prensa desde el propio Vaticano, incluso con algunas fotos y eso, declarando que el director del diario Avvenire, diario del Vaticano, Ciudad del Vaticano, filtraron fotos e información de que era homosexual. Este era homosexual. Entonces, bueno, de pronto en el Giornale, otro periódico por ahí, aparece una mujer que afirma que la acosó para tener relaciones sexuales con el marido de ella. Y bueno, y empiezan a aparecer así unas cuantas noticias. A los pocos días, Dino Boff renunció como director del diario Avvenire del Vaticano. O sea, toma una línea política, hace unas acusaciones, dice algo que no sé qué. Bueno, simplemente hay que quitarlo. Se filtran unas cuantas noticias a la prensa, aparecen algunos testimonios, algunos testigos, quitamos a ponemos a otro. En junio-julio del año 2012, el diario El Giornale publicó que una serie de documentos fueron filtrados al Observatore Romano y ellos afirmaban que se los filtraron gente del colegio cardenalicio. Entonces, recuerda, el Osservatore Romano es el periódico que controlaba uno de estos cardenales, Bertone. Entonces ahí se dijo en otro periódico, el Giornale, que publicó unos documentos que se los filtró este periódico, el Osservatore Romano, que controlaba este cardenal. Ellos dijeron que había sido el colegio cardenalicio. Y entonces pues el Sodano, este cardenal que está ahí afectado en su periódico, se venga contra el otro y entonces pone noticias en su periódico que acusa al otro y lo perjudica. Y estas cosas así, o sea, para no aburriros, todos los días. Allí dentro del Vaticano
jamás dirías que eso es una iglesia cristiana, porque hay unas guerras internas que no te quieres imaginar cómo son. Tremendo. Después, seguramente fuisteis, os suena que hace unos años el mayordomo del Papa robó unos documentos de los aposentos del Papa, y esos documentos después se filtraron a la prensa y eran documentos con escándalos. Siempre pasan cosas así, ¿no? Y aparte, oficialmente hay documentos policiales que también salpican constantemente al Vaticano. La Interpol, en relación con la policía vaticana y los gendarmes vaticanos, bueno, a veces tienen que cooperar entre ellos y tienen unos conflictos ahí, ¿no? Porque la policía vaticana es hermética, no quiere que trasciendan según qué cosas, pero el Vaticano está dentro de la ciudad de Roma y a veces hay cosas que afectan a Italia, a Roma, y en fin, unas cosas. Otro día hablamos más de todo eso, pero no os quiero aburrir hoy, porque solamente comentamos para que seamos conscientes que detrás de una imagen, de una iglesia, hay muchas otras cosas que no son iglesia. Y cuando hable de que Babilonia la Grande, representando Roma, la madre de las rameras, habla de todas esas iglesias falsas que tienen el nombre, algunas hasta Cristo, iglesia, pero son rameras, porque han fornicado, o sea, se han vuelto a los ídolos, sean imágenes, sea el dinero, la codicia por las riquezas, sea el pecado en todas sus otras formas, el sexo, los escándalos sexuales dentro de estas iglesias, ni te los imagines. O sea, terrible, la barbaridad, ¿no? Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. La palabra mártires es la palabra griega martus, que significa testigo. O sea, un martus es uno que da testimonio y a veces hasta con su propia vida, llegando a la muerte. ¿Cuántos cristianos mueren hoy por ser cristianos? ¿Os lo podéis imaginar? Porque entendemos que hubo tiempos en la historia de la Iglesia que los cristianos eran perseguidos y morían solo por su fe. Pero hoy, en el mundo, en el siglo XXI, los cristianos, muchos siguen muriendo por su fe. Tengo informes de hace 3 o 4 años. Tengo un informe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, su director Máximo Introvigne, el director de esta organización, la OSCE, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Informes oficiales de esta organización decían que cada 5 minutos muere un cristiano en el mundo por causa de su fe. En el tiempo que yo he estado dando este estudio, han muerto, es una estadística, no quiere decir que cada 5 minutos muere uno, ¿vale? Pero hablando en estadística, quiere decir que el tiempo que yo llevo dando este estudio, pues cuenta todos los cristianos que han podido perder su vida solamente por ser cristianos. Estos son 12 cada hora. Si llevamos 1 hora y pico, mira, ahora en tiempo, unos 15 cristianos habrían muerto mientras yo doy este estudio, solo por ser cristianos. Eso nos da una cifra de unos 288 cristianos cada día. O lo que sería en un mes, 8.700 cristianos en un mes. O en un año, 105.000 cristianos en un año. Solo por su fe. No por haber cometido un delito, por haber cometido... No. Por ser cristianos. Más de 105.000 personas mueren cada año en este mundo. Dice aquí que esta Babilonia la Grande, esta gran ramera, que ha fornicado con las naciones y las muchedumbres de la tierra,
que es madre de todas las otras rameras, todas las falsas iglesias, dice que está ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Su placer en sus logros malignos, su falso sentimiento de fe, triunfo como iglesia, se manifiesta matando a cristianos, a mártires. Cada mártir que cae hace que la iglesia se regocije de todo eso. Juan dice que se asombró, quedé asombrado con gran asombro. Pregunta, ¿por qué se asombra Juan? ¿Por qué se asombra Juan? Bueno, que el mundo odia a los cristianos y los mate no es una sorpresa. Esos 105.000 cristianos que mueren cada año en este mundo, principalmente son perseguidos por otros gobiernos o religiones radicales, principalmente en países extremistas islámicos o cuyo gobierno está fundamentado en la religión islámica, países como Irán, Sudán, Afganistán, Emiratos Árabes, etc. Que el mundo odia a los cristianos lo podemos entender, pero que la mujer, la iglesia, llegue a ser la gran ramera, cuando la propia iglesia mata a los santos, a los cristianos verdaderos, eso es para asombrarse, que es lo que a Juan le pasó. Porque Juan tiene esta visión cerca del año 100 de esta era. La iglesia todavía no se había deformado, la Inquisición todavía estaba por venir. ¿Qué ocurrió en la Inquisición? La iglesia mataba a cristianos. Muchos de los que murieron en manos de la Inquisición con las más bárbaras torturas que te puedas imaginar, eran personas que habían descubierto la Biblia, la leían y creían en Jesucristo como su Salvador personal. Y por ese motivo la Iglesia los torturaba haciendo barbaridades y los asesinaba haciendo las máquinas de tortura que se inventaron. Ponían jaulas así en la barriga de la gente con ratas hambrientas dentro, para que las ratas se empezaran a comer a las personas por aquí, por su barriga, y llegasen a los intestinos y cosas así, mientras él estaba vivo viendo todo eso. Las máquinas estas que estiraban a la persona, las tenían atadas de pies y manos y los estiraban hasta que se iban descoyuntando, pero lentamente, el dolor que todo eso provocaba. Y así una lista de aparatos de tortura que ni te puedes imaginar. Y la Iglesia estaba detrás de eso, oficialmente. Claro que Juan se sorprende. Dice, cuando lo vi quedé asombrado con gran asombro, porque esta gran ramera está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Estamos viendo en Hechos de los Apóstoles el primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban. ¿Quiénes obran para matarle? ¿Quiénes le matan? Los líderes del pueblo de Dios. Sacerdotes, sumos sacerdotes, fariseos, saduceos, todas estas sectas judías, el Sanedrín, la máxima autoridad, son los que matan a pedradas a Esteban. No es nuevo. En la historia siempre fue así. En el antiguo Israel, en el pueblo de Dios, era el pueblo el que mataba a los profetas de Dios. Dios envió a su Hijo y el pueblo mató a su Hijo. Imagínate. La iglesia matando creyentes, cristianos. Los protestantes eran todos unos demonios. Lutero era el demonio principal y todos los que seguían sus enseñanzas. La pregunta es, ¿qué enseñanzas? Lo que la Biblia dice. O sea, en la iglesia, por buscar a Dios, por leer su palabra, eras torturado y eras asesinado. La tortura
buscaba pues que confesases, que eras un adorador de Satanás y cosas parecidas. Sabes que de los países de Europa, España fue seguramente donde la Inquisición fue más terrible. La Inquisición española, según cifras oficiales más o menos, llegó a ejecutar a más de 30.000 personas en poco tiempo. Solo en España, más de 30.000 personas asesinadas, torturándolas, quemadas, desmembradas, despedazadas por la Iglesia. ¿Qué te parece? La mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. La mujer del capítulo 12 no era apóstata. Los verdaderos creyentes nunca degeneran en apostasía. Aquí dice que esta mujer es apóstata. Se ha apartado del camino de la verdad. Dice en el versículo 7, y el ángel, el mensajero, me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. ¿Por qué te asombras, Juan? Es para asombrarse ver a la iglesia asesinando a cristianos, para asombrarse, ¿no? Pero por otra parte, no es nuevo, que no te sorprenda. Sabemos que esto es así. Tristemente, esto es así. Y no te olvides que todo esto tiene que ver con el reino de Satanás en la tierra a través de los tiempos. La bestia que trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. 7 cabezas, 7 imperios de Satanás a lo largo de los tiempos, imperios que siempre fueron contra los verdaderos creyentes, y los 10 cuernos representan a ese último imperio, al número 7, formado al frente del cual hay 10 reinos, 10 naciones de este tiempo. Hermanos, no nos asombremos de lo que ocurre a nuestro alrededor, de lo que ocurre dentro de la religión, dentro de las religiones. No nos asombremos porque, como dice ahí, la falsa religión no es de Dios, la controla Satanás. Entonces podemos imaginar lo que queramos. Te puedes sorprender de cualquier cosa, pero reconociendo que es normal. Todo eso está ahí. Lo vamos a dejar aquí por esta noche, con esta reflexión. Por un lado, velemos y seamos sobrios. Considérate a ti mismo, no sea que tú caigas. Tenemos que entender que tenemos una responsabilidad de mostrar una fe fiel a lo que la Biblia nos dice. No nos olvidemos que la falsa religión está en todas partes, no pertenece solamente en exclusiva al catolicismo romano o a esta iglesia o aquella. Dentro de las iglesias evangélicas hoy en día hay mucha idolatría y también hay rameras que están bajo la madre de todas las rameras, dice ahí en este texto. Queridos hermanos, que Dios os cuide y os bendiga. Que el Señor nos dé sabiduría para andar delante de Él en rectitud, teniendo siempre su palabra como fundamento, sin salirnos ni a derecha ni a izquierda. Y mañana vamos a profundizar más en eso, porque como es viernes, a las 6 de la tarde estaremos estudiando hermenéutica bíblica. Así que el Señor nos permita que nos podamos volver a ver mañana. Que Dios os cuide y os proteja, que os guíe de todo os libre de todo lo malo y esté con vosotros siempre derramando su amor en cada corazón. Y si Dios lo permite, mañana nos volvemos a ver. Mañana viernes a las 6, acuérdate. Un fuerte abrazo, que Dios esté con vosotros. Hasta mañana.